Proverbios, en su capítulo 19 y su versículo 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Frente a los retos y frente a los deseos de nuestro corazón y a los planes que hacemos constantemente, tenemos dos opciones y solamente dos: hacer lo que nosotros queremos o hacer la voluntad de Dios, la cual la palabra describe como buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es algo que Él impone. Usted la elige si quiere. No es algo negativo, ni malo, ni difícil de cumplir. No, no, no. Los mandamientos de Dios no son gravosos y en los mandamientos de Dios está su voluntad. Porque es que a veces vemos la voluntad de Dios como algo impuesto, como algo obligatorio. Si no lo hago, entonces me va mal. Obviamente, si no hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, si nosotros seguimos nuestros propios caminos, si nosotros ejecutamos nuestros propios planes sin buscar la voluntad de Dios, no nos puede ir bien, porque separados de Él nada podemos hacer, pero junto a Él siempre nos irá bien, siempre tendremos victoria, tendremos su aprobación, tendremos su dirección y tendremos su dirección. Así que frente a todos esos planes que tenemos y que hacemos permanentemente y los cuales queremos que se desarrollen y no queremos fracasar, no queremos que ningún plan se trunque por ninguna razón, si queremos que nuestros planes sean de bendición para nuestras vidas y para la vida de aquellos que nos rodean. Si queremos que nuestros planes glorifiquen a ese Dios grande, poderoso y maravilloso, debemos ponerlo en las manos de Dios. La voluntad de Dios muchas veces para la carne, para lo natural, es un poquito difícil de entender. Por eso, para poder desear y escoger esa voluntad que es lo mejor para nuestras vidas, es lo mejor que puede sucedernos, para escoger los planes de Dios, que sí tienen propósitos eternos, porque tus planes y mis planes tienen propósitos limitados a esta tierra, a este mundo que nos arrastra y que lo que hace es apartarnos de la voluntad de Dios. Pero los planes que Dios tiene para nuestras vidas, aunque sean dolorosos, aunque no lo entendamos, tienen propósitos eternos. Dios ha preparado planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos en esta tierra en paz, sin temor, siendo instrumentos de Él, y para que al final de nuestra vida podamos heredar la vida eterna. No tenemos por qué entender los planes de Dios. Como bien también dice la palabra en Isaías capítulo 55, mis pensamientos, dice el Señor, mis planes no son los planes, los pensamientos de ustedes, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entendiendo esto, recibiendo esta palabra, definitivamente siempre vamos a escoger el plan de Dios por encima de nuestros planes. Recuerda que la carne siempre te va a incitar a planificar cosas que hagan que la carne se sienta bien, que todo sea agradable. Pero cuando estás
agradando o viviendo para la carne, lo que te espera es la muerte eterna. Para poder aceptar, conocer, recibir los planes de Dios en nuestra vida por encima de nuestros planes, tenemos que tener un encuentro con Dios. Tenemos que conocer a ese Dios maravilloso, bueno. Tenemos que experimentar el amor de Dios para saber que cuando Dios dice por ahí no, lo está diciendo porque tiene un propósito bueno para nuestra vida, aunque tú no lo entiendas, pero ¿por qué no, Señor? Cuando el Señor dice detente y tú sientes que debes correr, que debes avanzar, que te estás quedando atrás, que no estás llegando a la meta y el Señor te dice detente, Dios tiene un propósito en cada pausa, en cada tiempo de espera, al igual que cuando Él dice marcha, avanza, también tiene un propósito extraordinario para nuestras vidas. Lo importante es, frente a nuestros planes, deseos y agendas, ponerla en la mano de Dios. Señor, mira, yo tengo este plan, pero yo quiero por encima de este plan tu voluntad, tu plan. Yo quiero tus pensamientos, que son más altos que los míos. Sin embargo, muchas personas que se consideran inteligentes, muchas personas que tienen medios para hacer un montón de cosas, no logran valorar que aunque nosotros tengamos los medios materiales o tengamos los medios de sabiduría, de conocimiento, siempre el plan de Dios, los pensamientos de Dios tendrán más valor y serán más poderosos que los nuestros. Hasta que no entendamos esto, no vamos a planificar con un propósito eterno. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, podemos ver la manera de Dios obrar. Podemos ver el plan de Dios frente al plan de su pueblo. El pueblo de Israel, Dios permitió, inclusive la palabra dice que el Señor llevó a su pueblo cautivo a Babilonia. Probablemente Nabucodonosor pensaría que fue él. Sin embargo, Dios fue quien lo permitió, porque como leíamos al principio, son muchos los planes y el consejo y los pensamientos de los hombres, pero el consejo, la palabra que permanece es la palabra de Dios. Si Dios no hubiese tenido el plan que tenía con su pueblo de que ellos fueran cautivos, Él hubiese peleado como lo hizo en otras veces y hubiese evitado aquel cautiverio. Sin embargo, en los versos 10 al 14 de Jeremías 29, vamos conociendo a Dios y sus planes y su manera de obrar. Dice así, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Fíjese bien, Dios había determinado, el plan de Dios era llevar su pueblo cautivo a Babilonia 70 años. Y usted dirá, pero ¿y por qué el Señor permite eso? Si eso es su pueblo, si estar cautivo en otra nación, con otra cultura, estar cautivo no es agradable, no es bueno. Y es que para nosotros, humanamente, para la carne, siempre el plan de Dios chocará y siempre habrá una lucha. Pero ¿cómo es posible que el Señor permita que un Dios que liberta, permite que su pueblo sea llevado cautivo? Y no menos de 70 años, no fueron 2 días, ni 3. Y Él les dijo, miren, el lugar donde ustedes están, procuren la paz, donde yo los hice transportar. Mírelo ahí, el versículo 7 de Jeremías 29. Le dijo, casaos, engendren hijos, hijas, o sea, hagan una vida ahí en su cautiverio. Para la mente humana usted dice, pero ¿y qué es esto? Pero el Señor le dice, cuando se cumplan los 70 años, cuando mi plan, el tiempo perfecto pautado por mí, para que mi plan, mi propósito se cumpla en ustedes, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, a su tierra,
porque yo sé, y ahí está la respuesta de Dios a esa pregunta, pero ¿cómo es posible que un cautiverio sea algo bueno, agradable y perfecto conforme a la voluntad de Dios? Y Él dice, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios puede estar diciendo, tú tienes muchos planes y yo tengo que, tú me estás permitiendo intervenir en esos planes. Yo voy a cambiar tus planes porque yo sé los planes que tengo para tu vida, para darte el fin que tú realmente esperas. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esto es así, fíjese. Cada persona que sigue al Señor dice que quiere hacer la voluntad de Dios. Muchos oramos y decimos, Señor, voy a hacer tal cosa, voy a ir a tal lugar, voy a emprender un negocio, voy a casarme, voy a hacer esto, aquello. Señor, hágase tu voluntad. Pero la gran mayoría está diciendo esto con su boca y no con el corazón. En el fondo, temen que Dios le diga, no, no vas para allá, no, esto no me agrada. Y por eso no hacen un compromiso con esa voluntad, con ese plan perfecto, maravilloso que Dios tiene para sus vidas. Cuando usted es una persona que ama, acepta y vive sujeto a la voluntad de Dios en su vida, nada de lo que ocurre es circunstancial, sino que todo lo que ocurre en su vida, agradable, desagradable, aparentemente malo, bueno, todo triste, alegre, todo es un propósito de Dios. Sí, porque hacer la voluntad de Dios implica morir. Y habrá momentos en que Dios va a permitir el sufrimiento en nuestras vidas. Pero el plan de Dios a través de los sufrimientos, a través de las lágrimas, a través de esos momentos de adversidad, es un buen plan. Aunque en el momento del dolor, la angustia, no lo entendamos, es un buen plan. Y si usted escudriña la palabra de Dios, usted podrá conocer mejor la voluntad de Dios y podrá entender los planes de Dios. Y usted cuando lo entienda lo va a escoger porque definitivamente que los planes de Dios son planes perfectos, son planes maravillosos y son planes que nos llevan a vivir una vida en plenitud. Vuelvo y digo, tus planes y mis planes nos llevan a dar deleite, risa, gozo a la carne. Pero los planes de Dios son planes que van más allá de la satisfacción personal humana. Son planes que satisfacen todas las áreas de nuestra vida, emocional, sentimental, espiritual. Nos hacen sentir plenos. Por eso siempre debemos escoger los planes y la voluntad de Dios. La manera del Señor casi siempre parece dolorosa y sin esperanza. Y vamos a tener que morir a nosotros mismos. Pero es lo mejor que podemos escoger. Sobre todo en estos últimos días que hay tanto peligro, hay tanta maldad, hay tanto engaño, tanto error. Lo mejor es vivir sujeto a la voluntad de Dios. En esta era que tanta gente va de aquí para allá, que hay tantas facilidades para obtener
y hacer tantas cosas, pero que a la vez hay tanta maldad y engaño. Lo mejor es que cada cosa, por mínima que sea, cada decisión, cada meta, cada plan, la pongamos en las manos de Dios. Y créeme que cuando tu plan fracasa y tú aceptas la voluntad de Dios, tú tendrás un futuro glorioso, porque sobre tu plan humano limitado prevalecerá el plan y el propósito de Dios, que es sobrenatural e ilimitado. Mira, un ejemplo, una anécdota que quiero leerte para que entiendas mejor lo que estamos hablando. Una vivaz joven inglesa fue llamada a ser misionera. Ella le había entregado el corazón totalmente al Señor y ella estaba llena de ambición por Jesús. Ella dirigía un pequeño grupo de oración y trabajaba con los desamparados. Y como la mayoría de las muchachas de su edad, ella esperaba encontrar un joven espiritual para casarse. Alguien quien compartiría con ella su carga por los perdidos. Ella testificaba a amistades y a Cristo que estaba preparada para hacer la perfecta voluntad de Dios, sin importar el precio. Llegó el día cuando ese deseo fue probado. Ella solo era una jovencita y el Espíritu Santo le dijo que tomara un barco y se fuera al oriente. Cayó de rodillas. Señor, ¿y qué acerca del esposo? ¿Una cobertura espiritual para mi ministerio? ¿Y qué me dices de todos los impíos en Inglaterra que te necesitan? ¿Y todas mis amistades y nuestras maravillosas reuniones de oración? ¿Estoy supuesta a tomar maleta e irme sin conocer a nadie, ni siquiera el idioma? Ella estaba enfrentando la voluntad de Dios, lo desconocido, pero ella sabía que el Espíritu le había hablado y su voluntad fue claramente revelada. Ve y yo iré contigo. Ella tuvo su experiencia en Getsemaní y antes de levantarse de la oración, ella murió a toda su ambición, su iglesia, sus amistades, su comodidad, su voluntad propia. Gozo llenó su corazón. Sí, porque cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, por duro que pueda ser, hay un gozo que no se puede describir y una paz y una seguridad que llena nuestras vidas. Dice que subió al barco y les dio un beso de despedida a sus amistades. Ella cruzó la raya, la voluntad de Dios a cualquier precio. Cuando el barco llegó a Hong Kong, Dios le dijo que se bajara y ella lo hizo sin conocer a un alma. Eso sucedió hace muchos años. Y Jackie Pullinger es o era la madre espiritual de literalmente cientos de drogadictos, personas atribuladas en los barrios pobres de Hong Kong. Ella estaba casada con Jesús y era una verdadera hija de Sión. Ella conoció el éxtasis de estar en la perfecta voluntad de Dios. Y así otra mujer también que perdió su esposo, otra fiel cristiana. Sin embargo, en la guerra civil, el esposo de Amanda murió. Amanda lloró, pero siguió entregándose a la oración y al servicio a los demás. Con el tiempo ella comenzó a sentirse sola y eso es natural. Comenzó a orar: Señor, mándame un esposo piadoso, uno que comparta mi carga de viajar y ministrar. Estas son oraciones y planes que todos nosotros en algún momento de la vida, y muchos en este momento, estamos teniendo y muchos le estamos pidiendo a Dios que haga su voluntad. Señor, dame un esposo, dame una esposa, dame un compañero, como decía esta mujer. Dice que un día ella conoció a un hombre que aparentaba ser todas esas cosas que ella le pidió al Señor. Era un pastor laico metodista, quien dijo que iba a ser ordenado como corredor de circuito. Amanda oró: oh Señor, gracias, este es el hombre. Pero Amanda no llevó el asunto, como la otra joven, a Getsemaní.
Ella no buscó al Señor por su perfecta voluntad. El hombre llegó y simplemente ella dijo, esta es la oración contestada. Ella no fue de nuevo y dijo, Señor, ¿es este el hombre? ¿Es esta tu voluntad? Pero muy adentro ella temía que Dios dijera que no. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Sabemos en el fondo de nuestro ser que estamos yendo contra Dios y su voluntad, su propósito. Y preferimos seguir nuestros propios caminos. Ella quería casarse con él. Cuando estamos enamorados, cuando estamos obstinados, cuando creemos nosotros que sabemos o somos sabios en nuestra propia opinión. No, que yo estoy bien, que las cosas tienen que ser así. Y sentimos que el Espíritu nos dice, ven a mi presencia, ven a explicarte cómo. Pero no, cuando queremos las cosas como nosotros decimos, rehusamos hacer y seguir el buen plan de Dios. Amanda, contrario a la otra joven, no murió a su propia voluntad. Ella tomó las riendas, se casaron y dentro de 3 semanas Amanda se dio cuenta que había perdido la voluntad de Dios. Su esposo no era un hombre de oración. Él había estado actuando para ganar el corazón de ella. Luego él confesó que no iba a ser ordenado. Él dijo que sabía que ella no se hubiera casado con él si él le decía la verdad. Esta mujer pasó el resto de su vida sola. Si hubiese esperado, seguido, aceptado la voluntad de Dios y hubiese estado en el plan de Dios una pareja para ella, Dios le habría enviado una pareja con la cual ella pasara el resto de sus días. Una pareja a la manera de Dios. Y vuelvo y digo, es que nosotros nos hacemos ideas. Y muchos de nosotros nos acostumbramos, bueno, porque ya dimos el paso, esta no era la voluntad de Dios, pero bueno, ya dimos el paso, ya hay que seguir adelante. Pero qué bueno fuera que antes de tomar la decisión y dar los pasos, nosotros permitiéramos que Dios escribiera, imprimiera, ejecutara su buena, agradable y perfecta voluntad en nuestros corazones. Muchas personas hubiesen evitado o estuviesen todavía evitando sufrimientos, soledad, frustración. No estuviesen viviendo la vida que están llevando si hubiesen permitido que por encima de su plan y su deseo, la voluntad de Dios gobernara. Para aceptar la voluntad de Dios, tiene que hacerse con gozo. No lo puedes hacer porque, bueno, es la mejor, pero no, con gozo. Es una honra hacer la voluntad de Dios. Y cuando nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué sucede? Se endurece nuestros corazones. Y también podemos ver el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Y hacer la voluntad de Dios nos lleva a ir directamente a la puerta del horno de fuego. Ellos tenían 2 opciones, o hacían la voluntad de Dios, que era entrar en ese horno y morir, o se postraban frente al ídolo que había sido levantado. Y ese es el reto que tiene esta generación de estos últimos días. O entras en el horno donde Dios te va a formar, donde Dios te va a quitar lo que no le agrada y te va a hacer una verdadera hija, hijo de Dios, porque el fuego de Dios no es para destruirte, sino para purificarte. Y la palabra de Dios nos llama en estos últimos días a eso, a estar en el fuego del Espíritu para ser purificados. Entonces, o entramos ahí, a ese horno de fuego, o adoramos los ídolos que el maligno está levantando. Tristemente, la gran mayoría tiene planes de disfrutar de las cosas de esta tierra y se pierden el gozo de disfrutar la presencia, las bendiciones, el propósito de Dios, que como dije hace un ratito, es eterno. Estos 3 muchachos murieron antes de entrar al horno. Ellos dijeron, no nos vamos a postrar. Y entraron al horno de fuego. Y conocemos el fin de la historia.
Usted dirá, pero ¿cómo Dios permitió? Dios pudo haberlo evitado, Él es todopoderoso. Pero Dios, el plan de Dios era mostrarle a este rey malvado que Él era el único y verdadero Dios de todo el universo. ¿Ve usted? Quizás muchos de nosotros tenemos que pasar por el fuego para poder mostrarle a este mundo qué clase de Dios nosotros tenemos. Y vuelvo y te digo, la Biblia está llena de historias maravillosas, tremendas, donde nosotros podemos conocer cómo es que Dios piensa y cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas. Y si la leemos, la estudiamos, la atesoramos y la practicamos, entonces nos irá bien, como le fue a Sadrach, Mesach y Abednego. No tenemos que salir corriendo de la voluntad de Dios. Lo que tenemos es que mirarlo a Él, enfocarnos en Él. Y como dice Romanos capítulo 12, no adecuarnos a este siglo, sino presentar nuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conformarnos a este siglo, sino siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda que la mente será renovada en el conocimiento y en el aceptar la voluntad de Dios. El salmista David en el Salmo 40, versos 4 al 8, declaraba: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Tú quieres experimentar la vida abundante que solamente Dios da? ¿Tú quieres ser librado del horno de fuego eterno, la muerte eterna? ¿Tú quieres vivir eternamente? ¿Tú quieres triunfar? ¿Tú quieres que tus planes se logren y que no hayan fracaso? Entonces, decídete a conocer y a obedecer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la almohada más blanda donde tú y yo podemos recostarnos.